Confort te dice que los jueves es el día ideal para quedarte en casa y que los aproveches en Vía Confort, porque hay 20% de descuento y 12 cuotas menos una con tarjetas del Banco República. Por ejemplo, te puedes llevar esa Smart TV LG por solo 12 cuotas de $18 y la primera cuota es gratis. Este artículo con envío gratis dentro de Montevideo. Los jueves de Vía Confort son del Banco República, 20% off y 12 cuotas menos una. Puedes llamar ahora al 2507-3883. Bien, estuve leyendo bastantes mensajes que llegaron a la página del programa de Facebook. Algunos diciendo que está Diego Font, por ejemplo, si estoy de acuerdo, que se reanuden las clases, todos respetando normas, guantes, alcohol en gel, tapabocas, la temperatura de los niños. La estupidez uruguaya no debe ser impedimento para que se retomen las clases, dice Diego por acá. Otra persona dice, y que me gusta compartirlo, es increíble que hablen de dar por perdido el año. Quiero creer que lo que quiere decir es que se discuta si se trata de un año que va a quedar perdido o no. ¿Por qué? Dice, cuando los docentes, y más si trabajamos en colegios privados, hemos visto triplicado, bueno, eso es debatible, ¿no? Hemos visto triplicado nuestro horario de trabajo. Y eso sí que es cierto para todos, ¿no? Porque estamos prácticamente todo el día conectados, dando clases por videoconferencia, corrigiendo actividades en las plataformas, respondiendo decenas de dudas y consultas al día. Consultas que no tienen horario ni día, ya que las mismas llegan a las 10 de la noche, a las 7 de la mañana, sábados y domingos. Me consta, que esto es así. Yo entiendo desde la perspectiva del docente, maestro, hablar de año perdido debe irritar y debe doler. Pero también creo que la discusión va más allá de eso, ¿no? Y tiene que ver con los criterios de evaluación que tenga que disponer o elaborar ante esta nueva realidad, que es mitad presencialidad, mitad virtualidad, si es que además se llega a retomar la presencialidad en el total del país. Sí. Varias cosas. Bueno, pero me gustaría que cerraran el tema. Lo de la estupidez que mencionaba ahí un televidente, porque en realidad sí será importante esta medida, que fue la primera que toma el gobierno, la suspensión de las clases. No, creo que remite a los peros que hablaba... puede ser, sí. Hablaba... No, pero yo jamás dije que era una estupidez. Me parecía que manteniendo el protocolo y demás, se podía empezar perfectamente las clases, ¿no? Como ya sucedió. El tema es que protocolo, ¿no? Porque estás hablando de clases en general. Por ejemplo, una docente decía, bueno, pregúntenle a Robert Silva cómo sería semipresencial en un liceo donde los profesores tenemos muchos grupos, donde tenemos distintos centros, vamos de un lado a otro. Armar ese protocolo y armar ese puzzle es bastante desafiante, ¿no? Me parece que vos no puedes tener una estrategia única para escuela privada, liceo y liceo. ¿Por qué? En las escuelas vos tenés, en el público tenés escuelas por un lado y liceos por otro. En el privado tenés todo en el mismo edificio. ¿Cómo manejás las distancias? O sea, yo puedo entender el tema económico, puedo entender todo, pero me pregunto, ¿cómo haría un colegio privado que funciona todo en el mismo horario? Preescolar, escuela, liceo y bachillerato. ¿Cómo mantienen las distancias? ¿Cómo controlan? Entonces, me parece que quizás, sí, sea septiembre una buena fecha, se lo dirá el SINAE, no me corresponde a mí, y quizás tengan que cambiar el tema de las vacaciones. Lo que sí me parece es que no pueden evaluar de igual forma los que están en la escuela rural, que los que vayan a empezar eventualmente en los distintos centros urbanos, que los que vayan a los colegios privados, por esa sensación por esa cantidad de gente que se acumula en un mismo edificio. No, por eso y por mil razones más. Por eso le preguntaba al presidente de Codicen qué criterios iban a estar manejando para, en los hechos concretos, bien, este es un año que no pasó inadvertido, que te generó pase de grado o no, y con qué herramientas o criterios se evalúa. Pepe, ¿y quién faltaba decir algo? No, yo ya hablé, ya di información y di mi opinión, así que los dejo a los compañeros. No, lo que sí estoy de acuerdo es con esa persona que escribía, digo, sería muy injusto, ¿no? Porque realmente hay gente que está trabajando mucho, no solo los docentes, hay alumnos que están trabajando mucho. El tema es que esto está dividido creo que en dos grupos, ¿no? Los que están trabajando y trabajando muy bien y los que quedaron afuera del sistema y no volvieron. Creo que la preocupación más allá de la fecha debería ser, bueno, trabajar con estos maestros comunitarios, armar equipos, salir a la búsqueda de por qué no están los que no están, si son problemas de conexión. Las clases, por ejemplo, por Zoom insumen un montón de internet y eso tiene un costo. Bueno, realmente, ¿qué es lo que está pasando con esos chiquilines que no están conectados con sus familias y demás? Me parece que allí es el gran desafío, más allá de pensar si es septiembre, si es agosto o cuándo, ¿no? Muy bien, damos por aquí cerrado el tema y veremos si seguiremos bien de cerca su evolución. Pero estamos en la antesala de un día por demás importante, un 1 de mayo, que además va a tener, tiene un contexto bastante único en la historia, al menos de la historia de los sindicatos de trabajadores en nuestro país.
hay una situación sanitaria que además impide que la manifestación, la expresión y los pronunciamientos se hagan como se han hecho siempre, y es en la calle, de la mano. Y esto generó desafíos bastante particulares. De hecho, han llegado a una fórmula de cómo no hacer para que el día pase desapercibido a través de caravanas, también protocolizadas, también tomando medidas de higiene. Repasemos algunos detalles. Los autos y motos particulares se concentrarán en las plazas Lafone, Colón y Huelga General. Se exhorta a las personas a no descender de los vehículos. También se solicita que quienes tengan síntomas respiratorios de cualquier tipo no participen, y tampoco deben participar los niños. Se recomienda higienizar los vehículos antes y después de la caravana, con particular énfasis en volantes, manubrios, puertas, tableros y ventanas. Se recomienda que no viajen más de 2 personas por vehículo y una sola en las motos. Se exhorta a llevar tapabocas durante todo el recorrido de la caravana y utilizar alcohol en gel de manera frecuente. La caravana que partirá de la Plaza Colón lo hará a las 10:45, la de Plaza Huelga General a las 10:50 y la de Plaza Lafone a las 11 de la mañana. Las 3 van a confluir en la Plaza 1 de Mayo y luego tomarán por la Avenida Libertador hasta 18 de julio. Allí se disolverá. A partir de las 17 horas en la sede del PIT-CNT se realizará un programa especial coordinado por la Asociación de la Prensa Uruguaya y del que participarán representantes de la cultura, organizaciones sociales y dirigentes sindicales. Será emitido por diversos medios, redes sociales y el portal del PIT-CNT. Desde las 19 horas, integrantes del Secretariado Ejecutivo brindarán una conferencia de prensa abierta a todos los medios de comunicación, públicos, privados y comunitarios. A las 19:45 se emitirá el mensaje del PIT-CNT a través de las señales de los medios públicos, TV Ciudad en Montevideo y emisoras de radio y televisión de todo el país. Como cierre se convoca un aplauso de 5 minutos a partir de las 20 horas. Omití un detalle clave para darle el verdadero contexto de desafío que supone este 1 de mayo. No solo es la emergencia sanitaria, también es un 1 de mayo con un cambio de signo político en el gobierno después de 15 años. Lo que supone, además, desafíos bien particulares para los trabajadores y sobre todo para la forma en que puedan tender puentes sindicato con el gobierno. Bienvenido, Fernando Pereira, ¿cómo le va? Un placer. Gracias por estar aquí. Un placer. Bien, o sea, va a terminar movilizándose bastante gente igual, ya hemos escuchado los puntos de partida. Es más, si tenés dudas de cómo podés sumarte, ¿dónde tienen que fijarse? Bueno, en la web del PIT-CNT, en la web del en el PIT-CNT. Facebook, están bastante claros los recorridos, están acordados con las autoridades policiales y municipales, se han tomado las arterias principales de forma de que el tránsito sea fluido y el corte de las esquinas de forma que no haya obstáculos. Me parece que está todo lo suficientemente bien organizado como para cuidar, por un lado, que se movilice la gente, pero por el otro lado, cuidarnos en nuestra salud. Que esta debería ser la prioridad de todos los ciudadanos. Todo lo que estamos discutiendo, la vuelta a la escuela, la vuelta a la construcción, la discutimos primero como cuestión sanitaria. Pero también van de la mano cuestiones económicas, cuestiones sociales, que nadie se puede desprender de ellas porque la gente vive de un ingreso, ¿no? Exacto. Y si no te enferma el corona, te puede enfermar la depresión, el hambre y muchas otras cosas más. Sí, estos temas que nadie discute, cuántas personas no están pudiendo asistirse psicológicamente o pudiendo tener horario para la asistencia en distintas disciplinas, estas cosas están complicando la convivencia. El medio vaso lleno es que está desnudando un montón de blancos flacos que teníamos, que tal vez no todo el mundo tenía tan claro y que suponen desafíos pensados para el día después también, ¿no? La salud mental, el área de la salud mental es una y es clarísima. Pero vamos, Pereira, si le parece, un poco al eje del asunto. La consigna este año es lo urgente, es la solidaridad. Me pregunto si es una respuesta directa a la LUC o si va más allá de la LUC. Va más allá de la LUC, porque la LUC es un episodio negativo desde nuestro punto de vista y desde el de la academia. La academia hizo un análisis junto con el Parlamento en el periodo pasado de cuáles eran los procedimientos más democráticos para ser tratados y uno que se trató de poca calidad democrática fue el de la LUC y particularmente de aquellas que son denominadas ómnibus, es decir, que en un mismo proyecto de ley traen temas de seguridad pública, de educación, de empresas públicas, de inclusión financiera, casi la mitad del cambio de la ley de educación. Entonces es demasiado abarcativa para discutirla en 45 días en el Senado
y naturalmente en un momento donde la gente no se puede movilizar si quiere ser responsable con el quédate en casa. Entonces, en estas circunstancias me parece que además es desacertado políticamente, más allá del contenido. Nadie puede decir en su sano juicio que esto no fue anunciado por el gobierno nacional cuando estaba en campaña electoral. Esto nadie lo puede decir. Tampoco nadie puede decir en su sano juicio que el movimiento sindical no advirtió sobre lo negativo que era actuar de esta manera. De todas maneras, si esto se laudará, veremos cuáles son las mejores, pero acá hay urgencias que tienen que ver con estas circunstancias. Hay feriantes, monotributistas, empresas unipersonales que incluso facturan para los canales de televisión, hay gente que trabaja en una peluquería, gente que trabaja como costurera que no tiene ningún ingreso. Bien. Esas personas son ingresos. Más allá de, justamente, hoy podríamos pensar en... O sea, en ¿dónde están las urgencias, sectores, no? Pensemos ahora, dejemos de lado lo sanitario, traslademos el concepto a lo que está en la esencia del reclamo sindical, son las condiciones laborales, ¿no? Apareció nuevamente algo que siempre se debate, pero tiene como ese gran muro y es la finitud de los recursos, lo de la renta básica para ciertos sectores, ¿no? Porque es verdad que el gobierno está tomando medidas, hasta para los monotributistas, está ampliando cada vez más las medidas. ¿Serán suficientes? No, habrá que irlas revisando en el correr del tiempo, según la evolución, ni qué hablar. Pero algo concreto que ustedes han estado planteando es lo de la renta básica para sectores. Nadie habla de que sea universal ni para siempre, sino para paliar la situación. Bueno, ayer, por ejemplo, me reuní con los trabajadores de la Feria de Tristán Narvaja. A ver. Ellos trabajan los domingos, algunos van a ferias de los sábados y con esto podían pagar su alquiler, su energía eléctrica, su agua, su alimentación. Pasaron de 100 a 10, con lo cual no van a poder pagar. Como mínimo, la feria va a volver a su normalidad. Pero hasta que no vuelva a su normalidad, como mínimo tienen que poder comer. Si no, no hay cuarentena posible. Esa gente va a salir a hacer lo que pueda. Hay, por otro lado, estos monotributistas que le contaba, que se dedican a trabajos de albañilería, de sanitaria, que son peluqueros, que tienen tareas que la gente no las está utilizando por temor, simplemente por temor. Entonces, digamos, si esta circunstancia se mantiene en el tiempo, hay que construir un apoyo financiero que les permita sustentar. Y además tenemos que ganar conciencia en consumir productos uruguayos, en comprar nuestros productos en pequeñas superficies de los barrios, en pequeños almacenes, puestos, porque digamos, tenemos que tratar de mantener el Uruguay integrado. Y eso también depende de acciones nuestras. Las que dependen del Estado, pero hay otras que dependen de nosotros ciudadanos, ¿no? Conscientes de cuál es la circunstancia en la que estamos viviendo. La segunda cuestión que le hemos planteado al gobierno es no se puede especular con los productos que evitan nuestro contagio. No pueden hacer con el alcohol lo que hicieron. Eso es vilipendiar, es embromar a la gente más humilde que no va a poder comprar el alcohol mientras los más pudientes tienen 10 litros estoqueados. ¿Esto es acaso, no es acaso especular con la salud de la gente? ¿No es mercantilizar la salud de las personas? Le hemos planteado al presidente. Topear precios. Bueno, o topear o acordar. Yo no puedo decirle al gobierno cómo debe gobernar, porque a mí no me eligieron para gobernar. Lo que estoy convencido es que la gente no va a comprar el alcohol en gel al valor que tiene. Porque entre comprar lenteja y comprar alcohol en gel, ahí va a tomar esa opción. Lo que se ha hecho es publicar los valores, como para que uno sepa si acá te están robando y puedas ir a otro lado. Es verdad que no siempre es fácil ir a otro lado. Entonces, la tercera cosa que planteamos es, bueno, si hay tarifas de UTE, si tenemos identificados claramente cuáles son los consumidores de ingresos bajos, es decir, aquellos que consumen menos de 230 kilowatts, ahí no habrá que tener una tarifa especial. Entonces, digamos, son todas políticas ante la pandemia. Obvio que nos gustaría estar discutiendo aumentos salariales, obvio que nos gustaría estar discutiendo otras condiciones, obvio que nos gustaría estar discutiendo leyes que favorecieran a los trabajadores, pero en medio de la pandemia hay que encontrar un puente entre la pandemia y la salida, llámese como se llame, ¿no? Pero sí están planteando, tengo entendido, que se queden fijas por el año entero algunos arreglos, por ejemplo, que las negociaciones que sí queden como condición sine qua non para mantener un buen vínculo con el gobierno, es que queden fijas por un año los convenios colectivos vigentes y las resoluciones de los consejos salariales. Sí. Y eso no será tirar demasiado de la piola en este contexto. ¿Es algo que puede dar un sí el gobierno hoy? No, yo no digo que pueda dar un sí. Lo que tiene que saber es que la gente no debería perder poder de compra. Porque a ustedes no le están proponiendo mantener el salario, que podría ser razonable. Bueno, que nadie aumente el salario en el medio de una pandemia. A usted con una propuesta diferente lo que le proponen es bajar el salario. ¿Está?
para algunos sectores puede ser que esto fuera admisible. Para alguien que gana 16.000 pesos, ¿es admisible bajar el salario? Para alguien que gana 20.000 pesos, ¿es admisible bajar el salario? Entonces, la mayoría de la fórmula de los convenios del convenio anterior es mantenimiento del salario con aumentos nominales. Es decir, me parece que es una formulación adecuada a los tiempos que corren. Pero lo que sería disparatado es convocar 76 grupos de negociación colectiva, aglomerarnos todos en el Ministerio de Trabajo, sin la gente en los lugares de trabajo como habitualmente está. Entonces, no es una negociación sana hacerlo en un año como esto, porque después, digamos, el conflicto no se dará este año, vendrá el año que viene, pero nadie va a admitir que le bajen el salario simplemente porque lo diga alguien, ¿no? Porque habrá sectores que están muy complicados y habrá que entenderlos particularmente, incluso con estímulos a las empresas. Por decirle algo, si usted piensa hoy en el turismo, la hotelería, la gastronomía, los servicios de catering, las fiestas, van a demorar mucho en volver. Si a estas empresas, si el Estado de alguna manera no lo sostiene y a su vez estas empresas no sostienen a sus trabajadores, va a ser muy complicado. Le nombro uno porque creo que es el más claro, pero no es el único, ¿no? Nadie va a plantear acá cosas excesivas. Lo que decimos es, quienes tengan trabajo deberían mantener el poder de compra, que fue también parte de lo que ha dicho Lacalle en su campaña electoral. Bien. Digamos, nada diferente a lo que hemos planteado en otras ocasiones. Si esto va a tener debate, sí, va a tener debate. Ayer lo que hicimos simplemente fue plantear cuál había sido nuestra posición en el organismo tripartito, simplemente eso. Va a haber otras discusiones tripartitas, ojalá, porque hay una que es fundamental, que es un diálogo nacional por el empleo. Nosotros tenemos que construir... Sobre eso, si me permite ir más adelante, ¿Cómo no? porque me interesa sobremanera. Pero vamos hasta ahí, hasta lo que es un poco lo neurálgico del tema. ¿Qué opinan por acá? A ver, Pepe. Sí, a mí preguntarlo. Sí, a mí me gustaría plantear en contexto algo que insinué ayer, que había escuchado a Guy Ryder, el director general de la OIT. Me asombró la cifra que manejaba de pérdida de puestos de empleo en América Latina para el segundo trimestre del 2020, pero también en esa conferencia, que duró como 1 hora y media, participó Rafael Freire, de la Confederación Sindical de las Américas, entidad que nuclea 55 millones de afiliados a lo largo de todas las Américas, y un representante del empresariado de América Latina, que era un colombiano, se me fue el nombre ahora, en representación. Los tres, con sus matices, si bien expresaron sus posiciones, pero coincidían gobiernos, dirigentes sindicales y empresarios en una línea en común, el diálogo social. Yo me pregunto, en este momento, en este país, con este PIT-CNT, con este gobierno, ¿es posible un diálogo social? ¿Es viable? ¿Y cuáles serían las bases? Sí, totalmente. Vamos, hay un mito instalado por la ultraderecha que es dañar la imagen del PIT-CNT y con lo cual dañar la imagen de diálogo. Pero yo he hablado desde que asumió Lacalle para acá 5 veces con Lacalle. Y el diálogo puede tener diferencias, pero es un diálogo muy fluido, de dos personas que se conocen hace 20 años, no hace dos días. Y con Delgado, 20 veces, desde que asumió el gobierno, pobre Delgado y pobre Pereira, ¿no? Pero hay problemas todos los días, porque todos los días hay que protocolizar algo. Todos los días hay que profundizar alguna rama de actividad que puede tener problemas. La vuelta a la escuela pública rural, que se anunció 973 escuelas, pudieron empezar 300 y poco, porque eran las que estaban en condiciones de volver. Pero eso supuso una negociación de primer nivel con Delgado, con Salinas, con Da Silveira, con Robert Silva, con Irupé Bucetti, con la responsable de salud laboral del ministerio, la doctora Carmen Siganda, y encontrar una fórmula que diera garantías a los maestros, a los funcionarios, pero a los niños también. Entonces, digamos, esto hay que hacerlo todo el tiempo. Pero lo que plantea ese diálogo Pepe, existe el diálogo. Con los empresarios también. Yo hablo con Letido o con Murara cada vez que hay necesidad. Y al revés, exactamente lo mismo. Hay condiciones en Uruguay, yo te diría que es el país de América Latina que tiene mejores condiciones para dialogar. Esto no significa acordar, que tiene mejores condiciones para dialogar, porque este es un país de diálogo. Hay gente que torpedea esto a través de las redes sociales, pero no les voy a contar a ustedes la inmundicia que circula en las redes sociales, como ha dicho un editorialista del País de Madrid, se han transformado en un lodo. Y en el lodo nadie quiere pelear con un jabalí, ¿no? Yo tampoco. Entonces, digamos, mi discusión es política, es en la altura. Puede tener otros mejores razones que yo las voy a entender, pero parto de la base que tenemos condiciones. Sobre el informe de Guy Ryder, hay otro de la CEPAL que es igual de doloroso, y yo creo que el más contundente es de la estadista más importante del mundo, que se llama Angela Merkel, que dice: la situación del mundo
post-pandemia va a ser similar a la post-Segunda Guerra Mundial. Y esto es fácil de imaginarse un mundo muy diferente y en algunos lugares catastrófico. Nuestras virtudes, salvese al diálogo para encontrar, insisto, un nuevo diálogo para el empleo. Post Segunda Guerra hubo la posibilidad de financiar un plan Marshall. El tema es quién financia. Bueno, pero hay que pensar algún plan de ese tipo. No, claro. A ver, por aquí. Fernando, sí, le quería preguntar con referencia al tema del empleo y demás, que todos sabemos en las situaciones que está. ¿Cuál es la posición del PIT-CNT frente a la realidad que reveló el COVID-19 ante el MIDES, donde informa que hay unos 400.000 uruguayos, 410.000 uruguayos que trabajan en negro, en la irregularidad? Más o menos un 25% de la población activa. Bueno, imagínese que este es el país de América Latina que tiene menos informalidad, ¿no? Ahora, nadie nos puede decir que nosotros informamos esto ayer, que nos dimos cuenta ayer, en el acto del 1 de mayo pasado. Yo lo afirmé, Uruguay tiene dos vulnerabilidades importantes, me tocó hablar a mí, por eso me acuerdo además perfectamente. Por un lado la informalidad, no solo la informalidad de la gente que está por fuera, a la que le llamamos que no aporta al BPS, pero en la jerga le llaman en negro, sino los que teniendo formalidad no tienen contraprestación social, o sea, son unipersonales, son pasantes, son otras fórmulas de contrato con la cual si se quedan sin empleo, no tienen nadie que les pague un seguro de paro por ningún tiempo, por ningún monto. Esas personas, decíamos en el acto pasado, se acercaban a 400.000 y poníamos un segundo nivel de vulnerabilidad. El Uruguay pasó la pobreza infantil de 50% a 17.2%, pero 17.2% nos debería desgarrar el alma a todos los uruguayos. Cuando ustedes estaban hablando de la escuela pública uruguaya, de la escuela, de la vuelta a las clases, hay niños que tienen problemas de tamaño, de talla, de peso, que viven en casas que no tienen baño, que tienen una circunstancia que no es la que tienen nuestros hijos. No miremos la vida como si todos tuvieran la vida de nuestros hijos, porque o hijos de trabajadores o hijos de clase media, independientemente si van a educación pública o privada, tienen a los padres conteniéndolos, dándoles apoyo, contribuyendo, aún a hoy, ¿no? Los profesores a través del Zoom, 1000 oportunidades para sobrellevar este año. Y hay niños que no tienen qué comer. Si hay 16.000 personas hoy registradas por el PIT-CNT, debe haber más, que están yendo a comer a las ollas populares. ¿Alguien cree con sensatez que a alguien le gusta hacer una cola para ir a comer en una olla popular? ¿O es que no tiene más remedio? Entonces, digamos, estas políticas que son de la solidaridad, del movimiento sindical, de los clubes deportivos, de Canastas UI, del Ejército Nacional y otras múltiples solidaridades, tienen un tiempo de duración. Y en ese tiempo de duración el gobierno tiene que tomar medidas que de alguna manera abatan la posibilidad de que más niños y más adultos caigan en la línea de la pobreza. Acá el desafío que tiene Uruguay es muy claro, o se endeuda económicamente o se endeuda socialmente. La deuda social, ya la vimos, la del 2002, tiene costos irreparables, porque después hay una segunda pobreza que es la cultural, que aún salvando la pobreza económica es si en esa casa hay libros, si en esa casa le hablaron del teatro, del cine, si lo estimulan a que la educación es la salida. Me decía un sociólogo muy prestigioso uruguayo que la gran diferencia entre los pobres del 70 y los pobres del 2020 es que los pobres del 70 creían que podían dejar de ser pobres. Sí, y esta es la nueva esperanza que hay que construir, como una forma de hacer una diferencia en tu vida. Entonces, si la educación vos no la ves como tu salvaguarda, no, claro. Y entonces, ¿por qué la vas a priorizar en tu núcleo familiar? Y donde sí la vemos, colocamos todos nuestros afanes, todos nuestros tiempos, todos nuestros debates. ¿Cuántos de nosotros llegan cansados a su casa y discuten con sus hijos sobre el clima, sobre la geografía, sobre la historia, sobre la matemática, sobre el crecimiento exponencial? Estamos volviendo a estudiar el crecimiento exponencial. Imagínense esto que se dé en un contexto desfavorable. No se da. Entonces vivimos la vida como si todo fuera clase media. Y perdónenme, en Uruguay hay una enorme cantidad de pobres todavía. El 8% de la población es por encima de 250.000 pobres. Y la mayoría de ellos son niños. O mujeres jefas de hogar, lo cual es una catástrofe. Ahora, nosotros no lo decimos después que ganó la calle. No, lo dijimos en el acto del 1 de mayo pasado. Ya estaban publicados los datos, o sea, no es nada. Bueno, además nosotros hacemos un informe trimestral. Pero Pereira, la pregunta es esta, porque usted, por un lado, propone, no sé si voluntariamente, pero propone el debate medidas sanitarias o lo sanitario versus lo económico, ¿no? No, versus no. Bueno, versus no. Sin embargo, acá está poniendo lo social versus el endeudamiento social versus el endeudamiento económico. Y si traspolamos un poco los debates, de alguna manera se pueden entender perfectamente las dos posturas,
pero no se trata, pero es el versus lo que hay que usar también en este caso, porque de no haber tenido endeudamiento anterior, capaz hoy se contaba con más recursos para poder enfrentar financiamientos para luchar contra el endeudamiento social. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, pero Uruguay tiene 2.200 millones de créditos preaprobados. Sí. Que los puede utilizar para contingencias de este tipo. Sí, Uruguay tiene espalda. Sí, Uruguay pero no tiene sabe cuánto 16.000 tiempo va a tener millones que de usar esa dólares de espalda. reserva. Uruguay tiene reserva. Mm. Yo sé que son las joyas de la abuela, pero las joyas de la abuela tienen que ser miradas con atención para no descuidar la espalda financiera del país, ni los encajes del país, pero al mismo tiempo tienen que mirar la situación de pobreza. Entonces, digamos, yo sé que para el gobierno nadie elige ser gobierno y que le toque una pandemia. Digamos, no, nadie. El gobierno tiene que estar midiendo cada una de estas circunstancias. ¿Para usted debería aflojarse un poco más la perilla que tan cuidadosamente viene manejando el gobierno? No. Creo que Uruguay tomó un camino, esto lo digo a partir de charlas con muchos científicos y médicos, adecuado en materia de prevención. Y ahora tiene una encrucijada. Si abre el grifo o no. Si lo abre, como dijimos, todos corremos el riesgo de contagio. Pero no me refiero a y esa al parte. mismo tiempo, si no lo abre, puede venir una crisis económica. Pero no Nosotros me refiero a eso, me partimos de refiero la base... a las prestaciones que están dando extra desde el MIDES, el BPS, la ayuda económica que está, o las políticas económicas que está tomando el gobierno. 130.000 personas, 150.000 personas en el seguro de paro. Eso es un coste para el Estado. Bueno, sí, por eso. A esa perilla me refiero. ¿Debería aflojarla más? Totalmente. A esa perilla, totalmente. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido. El Papa está convencido. Usted habrá leído el documento papal último. Para los que somos cristianos es importante, pero para los que no son cristianos no pueden dejar de ver a un tipo como un líder global, estudioso, como cualquiera que es líder global, que plantea en estos momentos lo más importante es tierra, trabajo y techo, y fundamenta la renta básica de emergencia como forma de que el mundo no pierda la integración que hoy tiene. Bien. Que no es mucha, pero es importante. Bien. Marta. Es curioso eso, porque no vi al Vaticano donando nada. Pero al margen de eso, yo lo escuché al principio, que usted dijo como que no se podía perder poder de compra y que en ese marco el Estado tenía que apoyar a las empresas y las empresas a los trabajadores. ¿Es correcto? Sí, exactamente, que los que estén trabajando porque si no estás en el seguro de paro, los que estén trabajando y sus industrias no tengan ninguna dificultad, no es lógico que se pierda salario. Supongamos, si la soja está produciendo a un valor interesante, no hay por qué pagarle menos al peón rural. Estamos de acuerdo, pero ¿hay industrias que no hayan sentido el impacto? Bueno, hay industrias que donan mucho dinero y mandan trabajadores al seguro de paro. Está bien, pero digo... Eso se lo dije a la calle y la calle es consciente de esto, no es que yo lo estoy diciendo en privado. Entonces, digamos, es una solidaridad forzada. O hay gente que dona dinero de línea o dinero del INAC, que son para investigación científica, cuando precisamente estamos planteando que la investigación es la clave del desarrollo para la salud, para el agro, para la exportación de los productos principales. Yo no digo que en un momento de circunstancias como esta se pueda hacer, lo que digo es que tenemos que poner una luz amarilla cuando lo que tocamos son recursos de investigación o de formación. Y otra cosa, a este momento las empresas uruguayas en general, las uruguayas, no digo las multinacionales, las uruguayas están comprometidas en general. Entonces, me parece que forzarlas a mantener el poder de compra de los empleados es poner en riesgo la viabilidad de la empresa. No, pero por eso dije, hay que tener particularidades. Hay un convenio colectivo que se aprueba para toda la rama. Claro, si una empresa, usted me dice, no puede asumir este convenio colectivo por A, B, C, D, se le cortó el comercio internacional, no está vendiendo en el Uruguay, hay 1000 motivos. Habrá que estudiar el caso, porque la prioridad, como dije al principio, es el trabajo. Pero que eso sea la excepción y no partir... No que sea la regla general, pues si es la regla general, todos le van a decir que quieren bajar los salarios, todos van a decir que tienen problemas de competitividad en un país que tuvo 50.000 millones de Producto Bruto Interno. ¿Y quién tiene esa riqueza? Porque alguien la tiene que tener. Los 24.000 millones que están fuera del país, aunque no todos puedan ser grabados, alguien los hizo en el Uruguay y los sacó del Uruguay. ¿Me explico? No es que acá no hay ricos, acá hay ricos. Lo que usted tiene estudiado muy bien los pobres y muy poco los ricos. Usted sabe dónde viven los pobres, cuánto ganan, si tienen prestación de Uruguay social o no, por qué la tienen, si tienen asignación familiar. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, los ricos, ¿cuánto se sabe en Uruguay? Hay 2 estudios. Hay 1.500 estudios sobre la pobreza y 2 estudios que yo conozca, puede haber alguno más, sobre la riqueza. ¿Qué quiere decir? Que si el Uruguay necesita gravar a los más ricos, y esto no es dañar la malla oro, porque la malla oro en todo caso es el que invierte, no el que tiene. Hay mucha gente que tiene y no invierte, y hay otra gente que vive invirtiendo. Y nosotros lo que precisamos es gente que invierta, que es lo que construye empleo.
Entonces, en cierta manera, grabar la riqueza no supone dañar al Maya Oro, supone dañar al que está especulando. Y ese mismo debate lo ha tenido usted con los gobiernos anteriores. Totalmente, pero no parte. Yo no conozco gobierno con que no me haya peleado o que no se hayan molestado conmigo, y aspiro a que no haya ninguno, porque mi posición en la sociedad no digo porque hay no es la de llegando, generar ¿por qué no consenso. se le dijo eso al frente en 15 años? Es que, claro. Es que sí, han tenido esa batalla. Si tiene un programa entero, le mando todos los debates sobre impuestos a la riqueza. No es algo que esté diciéndole a este gobierno sobre el documento El Dilema Presupuestal. Usted se acordará que vine acá y dije, si no se graba el patrimonio de la riqueza, no se va a poder atender la educación ni a la niñez, y ahí está, no se pudo atender la educación suficientemente ni a la niñez, que ha quedado en ese porcentaje de pobreza que creo que uno puede estar de acuerdo o no con lo que usted dice, pero resistir archivo resiste, porque digo, estos mismos temas que está planteando ahora, aquí en este mismo programa los ha planteado muchas veces, hemos discutido muchas de estas cosas, pero el panorama ha cambiado, ¿no? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, un televidente muy asiduo, conocía a través de las redes que usted venía, me decía, me escribía y me decía, realmente tengo miedo, creo que los derechos que hemos adquirido los trabajadores a partir de ahora es como barajar y dar de nuevo. Bueno, ¿cómo se plantea el PIT-CNT esta nueva lucha? ¿Hay una nueva lucha? ¿Pero eso la lucha por es la siempre pandemia la misma, o por el nuevo gobierno? Bueno, tal vez sea por la conjunción de varias cosas. Tendría que preguntárselo al televidente cuál era la preocupación. Ganó un gobierno de signo diferente. Yo creo que lo que remitía era, bueno, a esta situación económica que estamos viviendo, que no sabemos cuándo va a terminar, y cómo eso influye sobre las relaciones laborales que teníamos hasta ahora, que creo que todos nos preguntamos si van a ser las mismas después de tantos meses en un seguro flexible, que parece que ha llegado para quedarse, tantos meses en seguro de desempleo, algunos no van a volver, el desempleo va a crecer y eso parece ser inevitable. Y entonces, ¿cómo hacer que esa realidad económica, que va a ser compleja, no perjudique determinadas cosas que parecían que estaban ya, que habían llegado para quedarse, ¿no? Bueno, estamos en una circunstancia inesperada para algo. O sea, lo que yo pensé en enero, cuando me dediqué a estudiar el futuro gobierno de la República, sus propuestas, las contrapropuestas que el movimiento sindical tenía, no tiene nada que ver con lo que hoy estoy discutiendo. O sea, gasté enero, gasté mis vacaciones discutiendo temas que hoy no los puedo colocar como mi emergencia porque no lo son. Entonces, cuando hay una crisis de este tipo, la emergencia es el empleo, la emergencia es que la gente tenga alimentación, la emergencia es que la gente tenga atención en salud, la emergencia es llegar a los más amplios acuerdos sociales para la reactivación económica del país, y en este caso no depende de Uruguay, porque el problema es que el apagón es mundial. O sea, las válvulas de escape que históricamente hubo en las crisis uruguayas no existen, el mundo está apagado. Cuando el mundo está apagado hay un problema de comercio exterior. Ustedes han visto las discusiones que ahora está teniendo Argentina sobre si continúa o no en las negociaciones con otras partes del mundo. La OMC cambia las reglas de juego. China tuvo por primera vez en su historia, en sus últimos 40 años, un problema de recesión económica. Estados Unidos entró en una debacle después de 20 años de crecimiento, y yo no puedo pensar que en Uruguay no va a pasar nada, si no soy simplemente un necio. Si va a pasar, tengo que tratar de que no le pase a los más débiles, porque después que se rompe el entramado social, corregirlo es inviable. Entonces yo sé que estoy aspirando a una cosa muy llana, pero es que en el medio de una catástrofe lo que hay que tratar es que la gente viva, que la gente coma, que la gente no pierda su vivienda, que la gente tenga algún subsidio cuando vive en una pensión, que la gente tenga posibilidades de mantener su microempresa abierta, porque trabajo va a tener. Yo con las personas que hablé ayer, son personas que tienen una camionetita, por ejemplo. Cualquiera le diría, bueno, vende la camionetita. Y la persona me decía, ¿y yo cómo vuelvo a mi trabajo si vendo mi instrumento de trabajo? O sea, hay que encontrar pequeñas pistas, pequeñas orientaciones. Algunas se han dado. Yo no tengo diferencias con ninguna de las políticas que ha planteado el gobierno hasta ahora, ni con ninguna. Ni con el seguro de paro parcial, que me parece una cuestión que ayuda a mantenerse dentro del trabajo, ni con la ayuda a los monotributistas MIDES, ni con los préstamos a los monotributistas normales, aunque creo que hay que pensar en diferir mucho más adelante. Sí, que no sea solo 2 meses. Ni en la postergación de los créditos. Pero también es verdad que hay una decisión que para mí es clave, que es que el gobierno citó a 3 científicos uruguayos para monitorear desde el punto de vista científico los posibles movimientos hacia adelante. Y esto da certezas, porque digamos, no podemos jugar a los pronósticos, porque voy a decir algo que hace muchos días lo vengo pensando y diciendo, pronosticar hoy es irresponsable.
Nadie puede decir esta pandemia dura 2 meses, Exacto. nadie puede decir Bueno, es por eso no que hay en ese mismo recontagio, marco le nadie puede preguntaba decir hasta si la- dónde el diálogo que se necesita Pero tener cuando con es un que las gobierno cosas están tiene bien. que ser con condiciones sine qua non. Por eso, No, por cuando eso las le cosas preguntaba. están bien, Victoria, el diálogo es imprescindible. Pero cuando están mal, yo le diría que sin eso no se puede vivir. Absolutamente. ¿Por qué cree que arroja estos resultados la encuesta Cifra? Habla de un 55% que cree que el PIT-CNT ha tenido un mal desempeño en las últimas semanas. Primero, ¿le importa? Segundo, ¿es un mal desempeño que viene por dónde? ¿Porque tal vez entienden que les falta fuerza o porque entienden que se exceden en sus planteos y aquello del famoso cogobierno? Yo le voy a subvertir la respuesta. A ver. ¿Usted cree que hay muchas organizaciones en el Uruguay que tengan 34% de apoyo? Por ejemplo, ¿usted cree que Cabildo Abierto tendría 34% de apoyo? ¿O el Partido Colorado? ¿O el Partido Independiente? ¿O las cámaras empresariales? ¿O los canales de televisión? Entonces, si midieran más de una cosa, hoy podríamos saber cuál es el apoyo del movimiento sindical en relación a estas otras cosas que se midieron. ¿Comparado con qué? Esta medición, claro, comparado con las cámaras empresariales, con la prensa, con lo que venga, con el Parlamento. Yo leí la última encuesta comparada y al movimiento sindical le daba por encima de todos estos elementos que nombré, salvo del Poder Judicial, y bueno, ahora no me acuerdo muy bien si era la policía, me parece que era la policía la segunda. Lo que le quiero decir con esto es, yo no puedo hacer de cuenta que esta encuesta no existe, ni pelearme con el encuestador. Esto es una necedad. Tengo que llamar gente especializada de la academia que esté vinculada a las ciencias políticas, que esté vinculada a la sociología, que esté vinculada a la comunicación, para ver en qué le estoy errando. Porque apoyo es obvio que tengo, cualquier organización que tenga, para darle un dato, ¿no? ¿Y Porque lo van a hacer? Claro, lo hacemos siempre. Cuando nos da bien y cuando nos da mal. Porque cuando nos da bien, tenemos que ver también por qué nos da bien. ¿Por qué? Ahora nos están midiendo en un momento que dicen que entra al PIT-CNT 11 millones de dólares por mes, cuando en verdad entran 3.4 millones de pesos. El ¿no? audio, sí, el sí, audio. sí, sí. Lo miden en un momento que dice, un audio dice que nosotros le vamos a pagar a cada auto 5.000 pesos. Sí, por supuesto, la campaña que de guerra es sucia, como usted es una plantea. guerra sucia. Bien. Y en ese momento miden. Para mí es una Pero esa decisión. guerra sucia la han padecido no solo el PIT-CNT, por Periodistas, favor. comunicadores, Exacto, cocineros. bien. Pero usted, por ejemplo, en la web, creo que es del PIT, plantea, pobre de nosotros si no salimos a dar la batalla cultural contra el discurso hegemónico. Sí. ¿Y cuál es el discurso hegemónico? Porque en los últimos 15 años no fue el de ahora. Bueno, nosotros siempre tuvimos un discurso que significa esto. La hegemonía es si solo una voz puede opinar en la sociedad. Nosotros creemos que no. Aunque la voz sea importante, como es la voz del gobierno. El gobierno está comunicando media hora por día en cadena nacional de radio y televisión. Y esa es una voz dominante, que la sociedad le está prestando atención. Nosotros creemos que hay que dar una batalla para construir una voz contrahegemónica, porque en todo vamos a estar de acuerdo, no porque es necesario escuchar todas las voces, las que piensan igual que el gobierno. ¿Esto es por la cadena del primero? Que No, la cadena del primero es un episodio. Yo lo hablé con la calle, quedó, independientemente, a mí no nos pudimos entender con el tema, porque si el instrumento es vetusto, imagínese que yo vengo y le pido Victoria, usted no me presta un Fiat 600, y usted me dice, bueno, mire que un Fiat 600 es medio vetusto. Bueno, si le pido algo de poca calidad, como mínimo démelo. Si usted lo subestima el instrumento, démelo que yo lo voy a utilizar, porque lo considero importante. Esto es un episodio. Ningún episodio quiebra ningún vínculo, porque si no existirían vínculos. No, eso ya lo había expresado. Yo tuve vínculos, tuve episodios con todo el mundo, y con todo el mundo me llevo bien, me saludo, converso, y con él lo hice antes y después del episodio. Y tenemos un tema de llamarnos personalmente, es decir, nuestra comunicación no tiene intermediario, es directa, tampoco es abusiva, ¿no? Es solamente para aquellos temas, al presidente no se le puede llamar por todos los temas del mundo, solamente por aquellos temas que considero son importantes, o que considera la organización son importantes. ¿Se le escapan a veces a la organización a través de figuras que la componen como un miembro más? Expresiones que usted hubiera deseado no tuvieran lugar, pensando en Molina, pensando en lo del muro, pensando en... Bueno, lo del muro yo le voy a decir algo. Yo tengo un hijo, el hijo de mi compañera es grafitero, o sea, tengo un especial aprecio por el muralismo. Y sobre todo por el muralismo urbano.
porque me parece que embellecen las ciudades, sobre todo las ciudades del interior, que son hermosas en términos de muralismo. Ya en el mundo hay turismo vinculado a visitar grafitis de alta calidad. Nosotros cometimos un error. La única organización que enmendó el error que yo conozca es el PCNT. Después, los propios grafiteros me mandaron, yo si quieres se las mando, no quiero armar de esto una comedia. No, porque ya está, ya fue. 50 y ni siquiera voy al hecho concreto, 50, voy a que toda organización tiene en su elenco gente que por ahí hace ruido innecesario. Yo 12:30 de la noche fui a ver el muro, porque partía de la base que alguien estaba vendiendo mal, estaba vendiendo algo errático. Sí. Parte de la garra sucia. Claro, nos equivocamos. Ahora, equivocarse y pedir disculpas es el camino adecuado. Dar marcha atrás es una de las marchas de los autos fundamentales para sobrevivir, ¿no? Y parece que en el Uruguay esta marcha atrás se ve como recular, No, nos equivocamos. Hablamos con un autor de los muros, quedamos en una fecha para pintarlo, lamentablemente no les dieron la autorización por este coronavirus para pintarlo en esa fecha, pero después miren que hay pintadas, me los mandaron los propios grafiteros de todos los partidos políticos. Esto ya fue, ya pasó, ya se sabe. Pero si hubiera querido evitarlo, obvio que hubiera querido evitarlo. Por aquí, no sé, ¿quién no? Quiero hacer una puntualización con lo que decía Fernando del tema del porcentaje de la encuesta y demás, que no lo voy a discutir, pero lo que decías, central sindical hay una sola, partidos políticos hay varios. No, entonces, pero si en el mundo buscás... Pero de ahí a la aprobación de los partidos políticos, compararlo con... Pero, por ejemplo, en la calle, para poner el caso del que salió electo presidente de la República, marcaba en el año 2016 26% de aprobación, 39% de desaprobación. Hoy es el presidente de los uruguayos. Si se hubiera quedado en esa encuesta, se hubiera retirado. Pero vos entendés a lo que voy. Hay varios partidos. Temido 2017, 2018 tenía menos aprecios que apoyos, que es lo que nos pasa a nosotros. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo él, cambiar esa encuesta por un dato positivo. Ah, bueno, igual usted está, el gobierno es un gobierno de coalición. Claro. No es que lo ganó. No, pero ojo que él votó 28%, ¿no? A ver, ¿más preguntas? Usted decía que en enero se había perdido la licencia estudiando proyectos que obviamente hoy pierden un poco de sentido por la situación de la pandemia. Pero ayer el presidente Lacalle Pou dijo que lo que era urgente, defendiendo el proyecto de urgente consideración, ahora era más urgente todavía. Bueno, yo creo lo cual puede tener mucho que ver, porque si antes era urgente, por lo menos en su visión, la pandemia lo ha hecho aún más urgente. Sí, el problema es si son las mismas urgencias. No si hay urgencias. Si hay urgencias no hay duda. El problema de la discusión es si son las mismas urgencias. Por ejemplo, el Uruguay podía tener pensado que a mediados de abril iba a tener 150.000 personas en el seguro de paro y varias decenas de miles en el seguro de enfermedad. No. Entonces acá hay una emergencia que no se conocía. ¿El Uruguay podría suponer que la mitad de los trabajadores estuvieran, o no, cerca de la mitad, haciendo teletrabajo? No. Sin embargo, hoy lo está teniendo. ¿El Uruguay podía suponer que iba a tener una crisis económica como esta? No. Entonces me da la impresión de que hay otras urgencias y que esta ley se podría haber postergado. Marta. Una consulta. A los efectos de la generación del empleo, ¿le parece que la planta de UPM puede ser una solución para bajar la tasa de ese desempleo? La planta UPM genera empleo. Bien. En la construcción de la planta. Bien. Y después de la construcción de la planta. O sea que lo toma como algo positivo. Hay otra discusión, que es si el convenio es bueno o malo, que es esta discusión que se ha colocado arriba de la mesa y yo creo que es una discusión sensata, y otra discusión si afecta al medio ambiente o no. Obviamente en ese tema yo no soy especialista. En tema de empleo, durante la construcción de la planta se generan entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo, y post construcción de la planta, cuando ya está en funcionamiento, entre trabajos indirectos y directos, cerca de 10.000 en cada planta de celulosa, ¿no? Con independencia de los trabajadores extranjeros que traen y eso, ¿sí? No, es trabajo 75% de mano de obra nacional. La ley de zona franca lo que indica es que el 75% de la obra tiene que ser nacional. Esto lo que estamos nosotros peleando es que sea en la totalidad de los procesos productivos, también en los de alto costo, porque acá en Uruguay hay gente que se formó para esos trabajos especializados en la planta de Bornia y en la planta de Montes del Plata, de forma tal que acá hay una forma de aprovechar los recursos. Y una segunda cuestión que nosotros deberíamos pelear con más intensidad, tanto el gobierno anterior como este gobierno, como el movimiento sindical, que la compra de insumos de la empresa se haga en la medida de lo posible con insumos nacionales. Yo sé que hay cosas que no pueden cubrirse el 100% de la demanda de esa construcción, ¿no? De eso soy consciente. Pero aunque se pueda cubrir un trozo de la demanda, es muy bueno para el trabajo uruguayo. Es decir, es parte de la complementación productiva que hemos impulsado durante mucho tiempo, ¿no?
Usted dice que, bueno, el gobierno es quien gobierna y ustedes están para otra cosa, ¿no? Pero de todas maneras ha dado varias iniciativas, varias ideas y tienen propuestas. ¿Cuáles serían los mecanismos para crear fuentes de trabajo de inmediato a la salida de esta situación y cuáles serían los sectores que, por el conocimiento que ustedes tienen de los trabajadores, están en condiciones de abrirse a esa situación? Bueno, pero es que hay que ver, porque yo lo que le decía hoy, pronosticar es irresponsable, porque ¿cuándo es que efectivamente se va a poder abrir el comercio mayorista, el comercio a gran escala? ¿Cuándo se van a poder abrir los cines? ¿Cuándo efectivamente el teatro va a poder abrir sus puertas? ¿Cuándo en un boliche va a tocar un músico que todo el mundo lo escucha pero nadie le está pagando? ¿Me explico? Acá hay gente que todo el mundo ama a tal cantante, a tal artista, a tal actriz, pero no están teniendo salario, no están teniendo ningún ingreso. Entonces hay que buscar fuentes para salvar la cultura, fuentes para... Y cuando vuelva, cuando las luces empiezan a prender, hay que ver cuáles son los sectores que quedan con fortaleza. Pero no depende solo del Uruguay. Acuérdese lo que le dije, el apagón es mundial. Claro, depende pero alcanza, que los mercados... por ejemplo, con exoneraciones tributarias, ¿por qué lado podría ir? Bueno, yo creo que sobre pequeñas y medianas empresas no hay duda. Si no le da viabilidad, no van a poder tolerar no van a poder resistir este impacto. Hay empresas con espalda. No todas las empresas grandes tienen esas espaldas, también hay que analizar caso a caso. No, obvio. Hoy se arrancó justamente con esas medidas en pymes, en pequeñas, hay que ir viendo... Pero hay que tratar de que sobrevivan, porque si no sobreviven el empleo. Decía un viejo dirigente sindical alemán, solo hay trabajadores si hay empresas y solo hay sindicatos si hay trabajadores. Nosotros necesitamos que las empresas estén. Y en nuestras propuestas, si usted las lee, va a haber estímulos a las pequeñas y medianas empresas, porque esos son nuestros puestos de trabajo. Pereira, muchísimas gracias por su tiempo. La convocatoria es para mañana, entonces a través de la página web del PIT-CNT pueden, si tienen dudas todavía de por dónde les tocaría ir o qué camino o barraca les sería más cerca, revisen entonces la plataforma. Yo se la tiro hoy, no tenemos tiempo, no es hoy, pero sí mañana seguramente, mañana simbólicamente, ¿no? Porque el teletrabajo, Pereira, que hoy es una solución... obviamente para el ya, que viene solucionando y cubriendo espaldas, tanto a trabajadores como a empresarios. Leí un artículo interesantísimo de que, cuidado, el día de mañana el teletrabajo te deja a empresas achicando costos, ahorrando un montón, toda la carga extra cae sobre el trabajador, que pasa a pagar el triple de alimentación, de cuentas, de luz de su casa, de UTE. Caramba, el desafío es enorme. Lo que voy a hacer es firmarle abajo de su afirmación. Caramba. Cuidemos, no es un titular, es una solución para una emergencia. Si va a ser una solución definitiva, obviamente es un desastre, porque además dormís en tu casa, trabajás en tu casa y tenés ocio en tu casa. Yo quiero ver cómo queda tu salud al final de la jornada, ¿no? No estoy hablando de un día, estoy hablando de meses o de años. No, por eso, es un debate que va a haber que... Todos nosotros nos construimos conociendo compañeros. O por lo menos regularlo, si se entiende que el mundo va hacia ese lado. Tenemos que cerrar por Yo hoy le mandé a varios compañeros trabajos alemanes, trabajos suecos, trabajos finlandeses, que claro que compatibilizan lo presencial con el teletrabajo de forma tal de no colocar en tu trabajo, en tu puerta de tu casa, la palabra cárcel y hacer todo adentro, salvo los mandados, ¿no? Bien. Pereira, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Querías decir de una publicación, perdón, Pepe? No, que hay un proyecto de ley de la senadora Carmen Sanguinetti del sector de Talvi sobre teletrabajo. Hay otro de Otero. También. Será el futuro, que iba a ser un poquito más a largo plazo, se nos adelantó. Esta pandemia adelanta muchas cosas. Gracias. No, gracias nada, pausa. Gracias a usted. Yo después sigo acá. No se despida, no quiero trabajar menos. Ya venimos. Estamos trabajando más. Sobre la línea.